Bueno, el título del mensaje de esta noche, oportuno para este Viernes Santo, es una pregunta. ¿Por qué la sangre? Ustedes, y más los que son nacidos concurrentes de la Iglesia cristiana, oyen hablar de la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, la sangre del Señor. Oyen mucho de la sangre. Pero ¿por qué la sangre? Han visto, por supuesto, películas, historias, cuentos, relatos verídicos, ¿no? Que reflejan la verdad de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna duda, no tenga duda respecto de las dudas que se presentan, que el hecho de la crucifixión de Jesucristo es un hecho histórico, no es meramente un cuento religioso como algún detractor de la Iglesia pretende llevar adelante. Siempre lo hubo, siempre lo habrá. Pero la idea es por qué la sangre. Y vamos a tomar una lectura un poco extensa, para lo cual le pido atención en su lectura. Los que están afuera también, atentos, inviten a todos los niños a tomar control allí, a controlar a los niños que están afuera. Niños tranquilos, los amansan, y los que sienten la perturbación natural y normal de los niños inquietos, no se preocupan, no dicen, ay, como la madre no controla a ese niño. Lo está tratando de controlar. Por eso usted pacientemente dice, Señor, ayúdale, gracias, cierra su oído y apunta a la palabra otra vez. ¿Amén? Bien. Leemos la Biblia entonces en Colosenses capítulo 1, versos 9 al 23. Dice la Biblia, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a orar, mis amados.
con todo nuestro corazón, pidámosle a Dios entendimiento. Padre bueno, te pido, Señor, humildemente, entendimiento para todos nosotros, para poder comprender a profundidad, a toda profundidad, esta palabra y las que luego iremos leyendo. Te ruego, mi Padre, que me ayudes como predicador en esta noche encargado de llevar tu palabra, la gracia, que me des la gracia, la sabiduría, la sensibilidad y la autoridad, el poder y la virtud de tu Espíritu para llevar a tu pueblo una comprensión profunda del porqué de la sangre, del porqué de la necesidad del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, en un viernes que hoy se recuerda también como el día de la muerte del Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, líbranos de prejuicios, tradiciones cerradas, líbranos, Señor, de la interferencia de nuestras propias creencias particulares sin fundamento bíblico, líbranos también de nosotros mismos, líbranos del maligno, de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, en el nombre de Jesús, y la iglesia toda dice, amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Bueno, creo que muchos de manera muy interesada siguieron la lectura. No es demasiado compleja, pero tiene sus cositas para aquellos que no entienden nada de la Biblia. De igual manera podemos hacer, no un estudio ahora porque no es oportunidad para eso, pero sí podemos rescatar algunas cositas muy importantes en esta noche. Como es el hecho de que Pablo oraba para que las personas entiendan cuál es la voluntad de Dios y no se confundan con cosas que los hombres inventan, ponen como tradiciones, aplican y participan de ellas. Diciendo esto a quienes les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, trasladándolos espiritualmente del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y esto por medio de la redención de su sangre, dice, el perdón de pecados. O sea, por medio del rescate que por precio de sangre Jesús llevó a cabo para que nuestros pecados fuesen perdonados. Obviamente, para que los pecados sean perdonados debe haber un arrepentimiento previo. Pero por más arrepentimiento que haya, si no hay una autoridad que los perdone, difícilmente salgamos de la esclavitud de la muerte, a la cual todo ser humano está sujeto a causa de lo que es obvio, ¿no? Del pecado que nos lleva a la muerte y a la muerte eterna, que es lo más terrible, no tanto la muerte física. Redención es rescate, rescate por precio. La redención que aquí se habla es la palabra que se utilizaba para rescatar a un esclavo mediante un precio determinado. Nosotros, por eso Dios aplica esta palabra a la Biblia y a nosotros, los que habríamos de creer, porque somos como el esclavo antiguo que se le obligaba a llevar adelante trabajos forzados. A nosotros, los seres humanos, el pecado nos lleva cautivos a rebelarnos contra Dios. De hecho, todo ser humano es rebelde contra Dios, todo ser humano tiene indefectiblemente que decir, orgullosa o humildemente, algo mal yo he hecho en mi vida, y sabe que no es un pecado, sino dos, sino tres, y de ahí por delante. Nosotros sabemos que si solamente nos pusiésemos a enumerar los 10 mandamientos, sabríamos que tendríamos un montón de pecados que hemos cometido, y eso cada día. Por tanto, estamos presos, esclavos del pecado, y Jesucristo lo que vino a hacer es rescatarnos de ese pecado. Primero, en segundo lugar, vemos que este texto hace un resumen sobre el hecho de que Cristo era antes de todas las cosas. En Él
y por Él las cosas son creadas. Él es cabeza de la iglesia, en Él habita toda la plenitud de Dios. Vimos también que Él es aquel por medio de las cosas del cual todas las cosas subsisten, por medio de la cual fueron creadas. Esto es para la idea de aquellos que tienen la idea que Jesús apareció después de la Virgen María, que Jesús apareció 2000 años atrás. La Biblia dice claramente que Jesús ya es antes de todas las cosas, que es también creador. Padre, Hijo y Espíritu Santo es creador de la tierra, el cielo, el universo, lo invisible, lo visible, tronos, potestades, principados. Todo eso lo hizo Él. Y también por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, como dice el verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra sangre en esta noche es el centro de nuestra atención. ¿Por qué era necesaria la sangre para hacer la paz? Ahí está el punto, la pregunta central de esta noche: ¿por qué la sangre? Todos sabemos la historia de la crucifixión de Jesús, ¿no? Todos vieron películas, la horrenda película, la última de la Pasión de Cristo, que es horrenda, que no es una película, sino es una representación de una tortura, porque no es una película de Jesús, es una representación de una tortura. Creo que alimenta más el morbo de la gente y no fomenta la fe en absoluto. Yo no veo que esa película traiga fe a nadie, sino trae más bien una sensación de impresión, una impresión que afecta a los sentimientos, pero de ninguna manera envía un mensaje del Evangelio, no un mensaje de arrepentimiento, sino simplemente, como tantas películas violentas de sangre, dicen, bueno, pero esta es una película cristiana. No, no es una película cristiana, es tan violenta como una de las películas modernas donde la sangre cae por litros en las películas, ¿eh? Así que no, en ese sentido no hay mucho más que opinar, solo con ver y ser sincero con uno mismo es suficiente. El hecho es que vamos a hablar de la sangre, pero no en términos morbosos, sino en términos no técnicos tampoco diría, sino en términos que podamos entender por qué la sangre en medio de la necesidad de ser rescatados de la muerte. ¿Le parece bien el desafío? Porque si usted le preguntan, ¿por qué la sangre? ¿Por qué se habla de la sangre en la redención de los seres humanos? ¿Por qué se habla de la sangre en el perdón de los pecados? ¿Por qué no se perdona y listo? ¿Alguno tiene respuestas? Vamos a encontrar algunas. ¿Amén? Por supuesto, no me pida que en media hora le enseñe todo, pero sí le voy a dar un panorama general. Por supuesto, si usted quiere aprender, debe juntarse con los cristianos habitualmente en los grupos de estudio, las casas de estudio, los seminarios o la iglesia, lo más sencillo, para seguir aprendiendo, lo cual le recomiendo altamente. Fíjese algunos de los beneficios que son concretos de por qué su sangre, por qué a través de su sangre nuestros pecados no son apenas cubiertos, sino que son quitados del medio. Para que usted lo entienda, cuando usted comete una infracción, ¿qué tiene que hacer? ¿Conseguir algún amigo que le haga la coima, con una coima, arregle el asunto? ¿Sí? No es esa la solución. ¿Qué hace cuando usted tiene una infracción? ¿Usted o yo qué hacemos? Pagamos, no queda más remedio. Pagamos porque está así establecida la ley, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué pasa con esa infracción? ¿Desaparece? Queda. Está cubierta, pero queda en tu historial. Queda allí. Cuando revisan lo tuyo, sí tiene multa, tan pagas. Pero esta persona tiene, desde el año 1970 hasta el año 2013, 77 infracciones. ¡Epa! Hay quienes tienen más, ¿eh?
El hecho de que no las paguen es otro problema. Bien. Lo interesante de esto, que sus pecados, mi amado hermano, no son cubiertos por la sangre, son quitados de los legajos de Dios, si lo quiere entender así. Es quitado de su carpeta, y no de forma ilegal, ni de forma tal que sea algo hecho por cierta acomodo o amiguismo con el solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores y Juez de toda la tierra. Porque con Él no hay tranza, con Él no hay amiguismo, con Él no hay preferencia. Decirle al que está al lado, con Dios no se juega. Algunos piensan que pueden transar con Dios. Yo ayudo a crecer un cieguito más y ya está, tengo un lugarcito en el cielo, dicen. Piensan, sí. Alguna obrita buena más que me haga y yo ya tengo un lugarcito en el cielo, por lo menos una butaquita, aunque sea no en primera, pero en turista, pero tendré. Alguna gente piensa así. Y no es así, hermano. Con Dios no se juega. Hebreos 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Está hablando de la ley de Moisés, la ley de los sacrificios, de los animalitos, la ley que Dios le dio a Moisés para que en un altar cubra los pecados, ponga el corderito, como era en la Pascua. En la Pascua judía, el corderito, ¿no es cierto?, que representa, ¿qué cosa representa la Pascua judía? ¿O qué recordatorio es? La huida de Egipto, el rescate que Dios hace. ¿Quién hace el rescate del pueblo judío de Egipto? Dios lo hace. El pueblo judío no escapó. Dios los rescató, llevándolo adelante por medio de la mano de Moisés. Pero es Dios que con gran poder los rescata. Y bueno, ahí hacen el corderito pascual, recuerdan, escapan, hacen el pan sin levadura, ahí comen. El pan sin levadura representa la huida cuando Faraón los autoriza a salir. Entonces tuvieron que hacer pan sin levadura rapidito. Y bueno, eso después se instituyó la Pascua, que es por orden de la ley divina. Eso hacen los judíos, muchos lo hacen hasta ahora. Ahora, eso era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjense que hay iglesias cristianas, ¿no?, que todavía siguen demasiado enfrascados, ¿no es cierto?, con el tema de la tierra santa y los judíos y que el pan y que así hacen los judíos y que así hizo Cristo y tenemos que hacer esto y hacemos lo otro, que no está mal, no es pecado, pero ya cuando uno empieza demasiado como a querer traer en realidad la sombra de los bienes, en vez de traer la verdad, enfocan la atención de la gente en la sombra de los bienes venideros. Entonces la gente dice, uy, qué tremendo en la iglesia, mirá, hacen como los judíos, hacen la Pascua como los judíos, mirá, comen la hierbita amarga, comen el pancito así. Yo no los estoy criticando, no estoy criticando y no está mal que lo hagan, no estoy diciendo que está mal que lo hagan. Lo que está mal es que la gente de repente comienza a ver la sombra de los bienes venideros y no los bienes venideros en sí mismos, porque la Biblia dice claramente que nuestra Pascua ya fue sacrificada y es Cristo. ¿Amén? Bien, dice, nunca puede, o sea, los sacrificios de la ley, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, ¿qué pasaría si esos sacrificios, según la ley establecida por Dios a través de Moisés, dada a los judíos, tuviesen el efecto de quitar el pecado? Las personas serían libres y ya no tendrían más necesidad de que se le perdonen los pecados porque fueron limpiados sus legajos, por decirlo así. Pero, dice,
en estos sacrificios cada año se hace memoria encima de los pecados, por la sangre de los toros y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. ¿Qué era esto? Es como la multa que se paga cada año, así era establecido por la ley de Dios. Pecó, adulteró, ¿no es cierto? O hizo esto, estafó, robó, bueno, se arrepintió, debe ofrecer cada año por esto, por sus pecados, esto, y esto marca la ley, esto para los pobres, esto para los ricos, una vaquita, un torito, un palomino, y esto y lo otro, un macho cabrío, tantas cosas que se hacían dentro de la ley de Moisés, que no vamos a entrar en tecnicismos ahora, no tiene ningún sentido, porque otra vez estaríamos lo mismo, otra vez desenfocando nuestra atención. ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? De la sangre. Bien, están atentos los hermanos, muy bien. Bueno, seguimos. Fíjese que lo que no puede este culto, el culto de los sacrificios de animalitos establecido por Dios para cubrir los pecados, quiero que miren el verso número 2 de lo que acabamos de leer. Dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero de hecho, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos deducir por esto? Que sí tienen conciencia de pecado. O sea que el pecado todavía está en medio. Amén. Bien. Ahora fíjese que el llamado Cordero Perfecto, el Cordero de Dios, ustedes sintieron muchas veces en el culto católico, los que supieron estar en el culto católico, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo han sentido seguramente en el culto católico y lo han repetido 500 millones de veces y dijeron amén y no entendieron nada. ¿Es cierto? Amén. Bien. Excepto algunos pocos que Dios le haya dado la luz, pero la verdad es que todos decían amén, 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 y así como entrábamos, salíamos. No estoy criticando a la Iglesia Católica, estoy revelando una verdad. ¿Coinciden conmigo? Porque algunos se está levantando contra la Iglesia Católica. No, sino que estoy revelando una verdad. ¿Entendí o no entendí? Y todos dijeron amén, no entendí nada. Bien, estamos hablando entonces de la sangre, amén, para no desenfocarnos, porque enseguida uno tiene, como vivimos en un mundo donde uno se pelea con otro, uno tiene celo a otro, el uno se odia al otro, el uno se piensa mal del otro, es natural que obviamente cuando hay algo así que es medio picante digan, ya se está peleando con otro. Y no necesariamente es así, ¿estamos? Amén, amén. Bien. Fíjese cómo ahora por su sangre, que no es la de toros ni de machos cabríos, tenemos un efecto diferente. Lea conmigo, 2 porciones bíblicas. 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué significa sin acepción de personas? Que Dios no hace diferencias, que nadie tiene coronita. Amén, ¿lo entiende eso? Bueno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque alguno dice, no, pero esa iglesia son todos corruptos. ¿Y a vos qué te importa? ¿Vos cómo sos? Y más o menos, bueno, también Dios te va a hacer sonar a vos. Entonces, en vez de hablar de lo que hace mal otro y la otra religión y lo que hace mal aquel pastor y lo que hace aquel fulano y la estafa de aquel y la doble vida de aquel y la corrupción del otro, en vez de estar fijándose en el mal del otro, fijémonos en nuestro mal, porque Dios no va a hacer a un costado a nadie para concederle favores especiales. Amén. Decir al que está al lado, con Dios no se juega. Bien. Continuamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la culpa la tiene papá y mamá? Y en parte sí. Significa esto, que tus padres te criaron ignorando la verdad del Evangelio, te enseñaron cosas que no había que hacer. Algunas sí, algunas no.
pero ya siendo grande no podemos decir, y yo lo que pasa es que yo soy alcohólico porque mi padre y mi abuelo eran alcohólicos, entonces yo tengo 30 años de cristiano, pero le sigo dando. No puedo. ¿Por qué? Porque no sos cristiano. Porque los alcohólicos dice que no tienen participación en el reino de los cielos. Y los cristianos tienen participación en el reino de los cielos. Es un poco duro, pero es la verdad. ¿Amén? Amén. No solo los alcohólicos. Y escuche, ahí dice, pues usted no tiene compasión, pastor, de la gente enferma. Ya sé que está enferma, pero antes de ser enferma, no estaba enferma. Aceptó emborracharse, ¿o no? O dice, ay, me agarró el alcoholismo sin querer. ¿Alguien vio que le haya pasado eso? Después se fue haciendo un enfermo crónico y un dependiente del alcohol y se convirtió en alcohólico. Es más, no quería ser agresivo, pero la Biblia no dice alcohólico. ¿Qué dice? Borracho. No quería ser, pero en realidad la Biblia a veces es más dura. Nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y dice, los borrachos no tienen parte en el reino. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los falsos maestros, ni tendrán herencia en el reino de los cielos. También los herejes, los idólatras, los hechiceros, los que practican los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Os amonesto que los que practican tales cosas no entran en el reino de los cielos. O sea que la lista es bastante larga, no es que nos tiramos contra uno o contra otro, ¿no? Cuidado. Debo ser en este sentido un poco duro, pero nos enfocamos otra vez. ¿Cuál es el objetivo de hoy? La sangre, bien, bien. Vea esto. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Fíjense que cómo fueron rescatados los cristianos, según Pedro, de su vana manera de vivir. No fueron rescatados con cosas terrenales, significa como oro, plata, sino con qué fueron rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuches, trate de seguir la lectura. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿vio? Que ya Cristo estaba destinado antes de la fundación del mundo, para que no piense que todo arranca en el vientre de María, sino que ya antes de la fundación del mundo ya había arrancado el plan de Dios. Pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor de vosotros. Amén. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, fíjese dos cosas importantes. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, no por plata. Fíjense como multitudes ahora con este movimiento religioso del nuevo Papa, que respeto como hombre, me parece un hombre recto, todo, para que nadie diga, ya están hablando mal otra vez de los católicos. ¡No! Solamente estoy revelando la realidad de que todo este movimiento apunta a muchas cosas. Pero lo que la Biblia dice es que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por medio de la sangre de Jesús, por medio del cual creéis en Dios. Escuche esto, es tremendo. O sea que usted no cree en Dios porque quiso creer en Dios, porque usted dijo, yo creo lo que quiero. Ahora a mí me gustan los evangélicos.
Como dice alguno, ¿no? Ah, no, yo soy apostólico, católico, romano. Otro dice, no, yo soy evangélico, protestante, pentecostal hasta la médula. Y con el don de lengua. Amén, Jehová. Y yo creo en mi Jesús. La Biblia dice que por medio de Él, vos y yo podemos creer en Jesús. O sea que si no fuese por Jesús, ni vos ni yo podemos creer en Dios en la manera que hay que creer en Dios. Porque alguno me dice, pero todo el mundo cree en Dios. Claro, hasta el diablo cree y tiembla. Pero no es cuestión de creer que existe. Hasta el ateo cree que Dios existe, pero lo niega porque esa es su onda. Se enoja y todo, el ateo maldice y persigue. ¿Y para qué se enoja tanto si Dios no existe? ¿Para qué se enoja? Si Dios no existe, ¿para qué discute? ¿Verdad? No, pero se enfrasca el ateo en darle argumento y pelea y pelea. ¿No le pasó que un ateo le saca la ametralladora y ta? Ustedes los creyentes, pero pará, si Dios no existe, tranquilo. Hay que decirle, ¿no? ¿No le pasó eso? Tranquilícelo, ¿para qué te pones nervioso si Dios no existe? ¿O existe? No, no existe. Y bueno, tú estate tranquilo, ¿para qué me peleas? Ahora si existe, estás en problema. Entonces usted le deja la duda ahí. Fíjese, eso es importante. Que por medio de Jesús, por medio de su sangre, somos rescatados. Y por medio de Él podemos creer. O sea que vos no estás aquí porque simplemente decidiste creer. O no estás aquí porque algún bonito hermano, de esos lindos hermanitos que tenemos aquí, en serio lo digo, te ha invitado con una linda tarjetita que con mucho amor hicieron los jóvenes, sino que estás aquí escuchando a este pastor predicar, que no tiene nada de especial, ninguna virtud sobrenatural, ni nada mágico, sino que simplemente es como el cartero, lleva un mensaje, el de Dios en este caso, para este Viernes Santo. Te trajo aquí, pero ahora entiendo por la Escritura que el que te trajo aquí no eres tú, no es tu decisión, sino fue Jesús, para que puedas creer en Él. Decirle al que está al lado, Jesús te trajo aquí. ¿Para qué? Para que tu fe y esperanza, ¿en quién sean? En Dios. Amén. A Él pertenece toda la gloria. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hebreos 9:11. ¿Cortamos aquí o seguimos un poquito más? ¿Seguimos? Y sí, porque todavía no sabemos por qué la sangre. Estamos haciendo una especie de introducción importante porque hay mucha teología detrás de esto y se me va a saturar y se me va a aburrir. Hebreos 9:11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Recuerde, esto los que estudiaron cómo es el templo que Dios diseñó para que primeramente el tabernáculo tenga Moisés, después lo heredó David, muchos años después. David se lo dejó a Salomón su hijo y Salomón hizo recién el templo como Dios lo diseñó. Había un lugar santo, un lugar santísimo, un atrio o un patio, había varios instrumentos. Casi todos estudiaron un poquito el templo de Dios, que hubo en la historia 3 templos, que fueron destruidos sucesivamente. Bueno, pero no hablamos del templo en esta noche, sino de la... Bueno, por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero no en un tabernáculo terrenal, sino en uno celestial, o sea, en la mismísima presencia del Padre. Ahí entró como sumo sacerdote, o sea,
con el oficio de sumo sacerdote. Recuerde que Jesucristo es hijo de Dios, es hijo del hombre, es sumo sacerdote, es príncipe de paz, es rey de reyes, fue carpintero también. Bueno, Jesús tiene muchas cosas sobre él, amén, muchos oficios sobre él y muchos títulos también sobre él. También es llamado el ángel de Jehová, que son las manifestaciones previas de Cristo o de Dios en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba revelado como el Hijo de Dios, cuando aparece. Bien, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, que significa eterno rescate. Diga conmigo, eterno rescate. Recuerde que redención en la Biblia, o rescate en la Biblia, significa pagar por un esclavo para librarlo. O sea, que Dios nos entiende a nosotros los seres humanos o nos define como personas pecadoras por cuanto vivimos en pecados. Pero Él nos rescató pagando para sacarnos de la mala manera de vivir. Por eso el cristiano que no es nacido de nuevo es porque, y vive todavía en pecado, es que no ha sido rescatado, es porque no ha creído, es porque Dios no le ha iluminado y porque el tal tampoco ha querido serlo, iluminado por Dios para entender el mensaje de salvación. Habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, o sea, inmundo significa ritualmente, ¿sí? Y ritualmente inmundo significa impuro ritualmente, o sea, no santo, no disponible, no apto para presentarse delante de Dios. Eso significa inmundo. Cuando vos decís a alguien, un perro, mira ese perro inmundo, mira ese hombre inmundo, ven, es como un inmundo, que está hablando físicamente. Acá está hablando de la inmundicia espiritual, o sea, de la inaptitud para presentarse puro delante de Dios. ¿Entiende? Amén. Bien, santifican para la purificación de la carne. O sea, si eso purifica la carne, la sangre, la ceniza, todo eso, el ritual del templo judío, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjese aquí el detalle, hermano, el rescate de la mala manera de vivir y la limpieza de la conciencia de obras muertas. O sea que un verdadero cristiano es una persona rescatada que no siente más la culpa de sus pecados, no porque se le endureció el corazón, no porque es un cabeza dura, no porque es un orgulloso, sino simplemente porque Dios le borró los pecados para que viva libre para servir al Dios eterno, al Dios vivo, hermano. Qué lindo es saber, hermano. Por eso una persona cuando verdaderamente viene a Cristo siente que sus pecados son perdonados. Decía, yo me sentía tan mal, me sentía sucio, pero ahora me siento amado, me siento querido por Dios. Siento que me arrodillo en mi pieza y veo y siento que Dios me escucha. Antes yo oraba y rezaba y repetía y me sentía seco y muerto. Ahora cada vez que me arrodillo en mi cama empiezo a llorar y me doy cuenta que Dios me ama. No veo nada, no siento nada, no vienen ángeles, no corre viento, no cae fuego, pero sé que Él está, que Él vive, que Él me ama, que Él me salvó, que Él me rescató, que Él vive para siempre, que Él viene por mí. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué lindo es ser un hijo de Dios! ¡Qué lindo es ser redimido por la sangre del Cordero! ¡Qué lindo es ser salvado por el Dios vivo! Amén. Aleluya. ¿Sabe? Ahora vamos a ir entendiendo el porqué de la sangre. Porque en un principio Dios, en su ley, estableció y marcó el odio a la muerte. Dios odia la muerte. Diga conmigo, Dios odia la muerte. Generalmente en nuestro mundo hay una concepción
hay un Dios en el cielo castigador, destructor, asesino, inmisericordia. No hay imagen tan incorrecta de nuestro Dios como esa. Porque Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere. Dios se duele del castigo inclusive. Como cualquier padre que tiene que castigar a su hijo, como cualquier pastor que tiene que disciplinar a una oveja, como cualquier maestra que ama a sus hijos, a sus alumnos, tiene que poner una amonestación o una penitencia. Le duele tener que hacerlo, si ama. A Dios también le duele, pero eso el mundo no lo sabe porque no conocen a Dios ni su bondad. Él odia la muerte, pero Él tiene que actuar como juez porque es juez. El juez, si es buen juez, ¿es justo o injusto? ¿Qué clama la gente en los noticieros cuando hay un delito? ¿Qué claman? Que sea justo. ¿Qué quieren? Que el delincuente sea juzgado, ¿sí o no? ¿Con justicia o no? Más allá de que a mucha gente se le escapa el odio, sin lugar a duda, quiere venganza y no justicia. Convengamos eso, que mucha gente se comprende su dolor absolutamente, no se lo deseo a nadie, pero muchas personas en la televisión no solamente reclaman justicia, sino que reclaman venganza. Eso usted se puede ver entre líneas. Una cosa es pedir justicia y otra cosa es desear que se pudra en la cárcel. Eso manifiesta más deseo de venganza que deseo de justicia, ¿o no? ¿O no? Sí. Bien, de todas maneras, una persona que es víctima de algo, ¿reclamaría justicia, sí o no? Cuando el juez hace justicia, ¿qué hacen las personas? ¿Lo aplauden o lo abuchean? Lo aplauden. Bien, hizo bien el juez. Hizo lo que es justo. Y ahora, si Dios a un pecador lo deja entrar al cielo, qué sé yo, porque tiene simpatía, ¿sería justo? Lo más justo es que lo condene, porque es culpable. ¿Y por qué? Y porque su deuda no está pagada. ¿Y cuál es su deuda? ¿Y el pecado? Porque Dios estableció que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Por eso murió Adán y de ahí en adelante todos nosotros. Y los animalitos cubrían, sí, pero quedaba todavía en el legajo, queda todavía el pecado. Lo cubría, pero no lo quitaba. Estaba ahí. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. O sea que el animalito solamente cubría, por ahí en el mientras tanto, porque era sombra de los bienes venideros. O sea que los animalitos eran una obligación de los creyentes como manifestación de fe, esperando la verdadera y eterna redención que vendría por el Cordero de Dios miles de años más adelante para pagar eternamente el pecado de toda la humanidad de los que creían. Amén. ¿Me siguió? Amén. Qué bueno que es descubrir eso. Pero debemos entender esto, que Dios odia la muerte, hermano. Amén. Y se lo muestro en esto. Ya desde el principio de los tiempos, Génesis 4, 9 al 11 y 14 al 15, Jehová dijo a Caín, ¿recuerdan esto? Lo vimos en el mensaje del domingo, ¿no? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Cómo le parece que respondió Caín? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Se imagina, ¿no? Caín no era ningún santo, ¿no? Hacía las de Caín. Y él dijo, esto se nota que Dios sabe todas las cosas. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, esto significa que Dios ve todos los delitos. Y los delitos y las víctimas y la sangre de las víctimas habla a Dios y clama justicia. Pero mire, fíjese. Ahora pues, le dice Dios, maldito seas tú el de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Y Caín respondió, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal a Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios dijo, espere, voy a cubrir su pecado por ahora. Como diciéndole a Caín, si Caín se convierte, después de su muerte hablamos. Pero por ahora le puso una marca, como quien dice, no lo tocan. Aunque tendrían que matarlo, porque cualquiera dice, mirá a este delincuente, ¿cómo hacen ahora? Lo agarran los vecinos en la calle y ¿qué lo hacen? Lo linchan. ¿Vio eso en los noticieros? Bueno, antes pasaba también, en el tiempo de Caín y Abel también pasaba lo mismo. Y eso Caín lo sabía, no era ningún tonto. Cualquiera que descubra ahora lo que yo hace, me van a liquidar. Dios dijo, no, si alguien te toca, 7 veces va a pagar por su pecado. ¿Esto qué significa? Que Dios odia la muerte. Bien podría decir Dios, ¿eso sembraste? Eso vas a cosechar, que te la den nomás. Alguno decía, bien, Dios, bien. Eso es lo que se merece, que se la den, y que se la den bien por asesino, cobarde. Se la agarró con su hermano más débil, su hermano era buenísimo. ¿No diría la gente así? Sin embargo, Dios no dice así. Dios dice, por ahora cubro su pecado, nadie lo toca. Después hablamos en el juicio. Eso significa que los pecados de Caín todavía estaban en su legajo. Porque Caín tendría también que creer en la promesa de que habría un redentor. La promesa del redentor ya estaba, ¿recuerda? En el mismo momento del pecado de Adán y Eva, cuando promete a la serpiente que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. No es nada más y nada menos que la profecía de que Jesucristo iba a destruir a Satanás y a la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Fíjese que Dios ya marca en ese momento y determina la justicia. Si Caín creía en esa promesa, él iba a ser salvo. Si no creía en esa promesa, a su muerte iba a ir al infierno. Ahí Dios ya no podía cubrir más su pecado. Génesis 9:4. Esto ya es con Noé, un poco más adelante. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Diga conmigo, la sangre, según Dios, es vida de la carne. Ahí lo dice, ¿no? Pero carne con su vida, que es su sangre. O sea, carne con vida, ¿qué es? Carne con sangre. No comerás. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho. Esto, en alguna forma, lo digo entre paréntesis, sepa que sirve también, en muchos casos, es un caso muy discutido, pero Dios dice aquí, está justificando la pena de muerte. ¿Cómo? Léalo. Porque derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por quién iba a ser derramada la sangre del delincuente? Por el otro hombre, en este caso el juez. ¿Se dan cuenta que en este caso no voy a hablar de la pena de muerte? Usted está a favor, usted está en contra, no voy a hablar, pero Dios dice ahí que un hombre iba a determinar el derramamiento de la sangre de otro hombre. Es más, para que lo vea claro, cuando un adúltero pecaba, ¿qué establecía la ley de Moisés? Que sea apedreado ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Quiénes lo apedreaban? Los hombres. O sea que la pena de muerte era dada por Dios a través de hombres. Otro punto más para apoyar la pena de muerte en autoridades, ¿sí? Para efectivos delincuentes, ¿no? Ahora, si el juez es corrupto y se usa la pena de muerte, ese es otro problema. Dios ya se encargará del tal también. Amén.
Fíjese qué interesantes cosas descubrimos en la Biblia. ¿Le gusta estudiar así? Amén. Bien. Ahora, pero por qué nos sirve otra sangre que no sea la de Cristo? ¿Se hizo la pregunta? Dios lo establece simplemente. Salmos 49:7 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si la paga del pecado es la muerte, ¿cómo va a vivir el que tiene que pagar? Si paga con su vida, se terminó su vida. No hay forma. Y no hay forma de que alguien pueda morir para rescatar. No, porque ese que muere es un alma imperfecta. No es un sacrificio perfecto. No es una ofrenda limpia delante de los ojos de Dios. ¿Hay algún ser humano perfecto? Solo uno, que es Dios al mismo tiempo. ¿Quién? Jesús. ¿Se da cuenta? Jesús es el Hijo del Hombre. La humanidad viene a través de María, pero la deidad viene a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Y Él es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Es 100% humano y 100% Dios. Entonces, de esa manera, Él, siendo hombre, puede rescatar la vida de su hermano, porque Jesús, el Hijo del Hombre, es sin pecado. Y por ser sin pecado, es el hombre ideal para morir por los hombres. Y no solo es el ideal, sino que no solamente es la sangre de un hombre, sino es nada más y nada menos que la sangre de Dios. Por eso puede redimir a toda la humanidad, porque es la sangre de Dios, es su propia sangre. Hechos, alguno puede decir, bueno, pero la sangre la heredó de María. Todas las mujeres saben que el feto no tiene la sangre de la madre. ¿Cuántos lo saben? El feto no tiene la sangre de la madre. ¿Sabían eso? Pregúntenle a los doctores. Doctor o doctora, ¿el feto, el niño de la panza, tiene la sangre de la madre? Le va a decir, no. Puede ser el mismo tipo, RH positivo, RH negativo, ser universal, lo que quiera, pero no es la sangre de la madre, es la sangre de la criatura, no de la madre. Y la sangre del Hijo de Dios es la sangre de Dios, no es la de María. Por eso María, la Virgen, es un mero instrumento de Dios. Amén. Y es una mujer que ya dijo, alabó a Dios su Salvador. ¿Por qué habló María de Dios su Salvador? Porque ella también estaba perdida y necesitaba ser salva. Por eso cuando hablan de María siempre virgen, sin pecado, es erróneo. Porque ella misma dijo, mi Salvador. ¿Salvador de qué? De la quiniela. ¿Salvador de qué? De su alma. María necesitaba la redención de su alma también. Y bueno, pero ¿cuántos pecados hizo María? Y cualquier hombre es pecador. ¿Se da cuenta? Todos los hombres pecaron. Salomón decía, ciertamente no hay en la tierra hombre se refiere al género humano, que siempre haga el bien y nunca peque. ¿No lo hay? ¿No hay? Y María no es Dios, María es hombre, o sea, género humano me refiero, no masculino, porque ahora el tema del género también, cada definición se manda de cowboy. Bueno. Hechos 4:12. Este versículo es maravilloso, famoso. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Amén. ¿Sabe qué es? El nombre dado significa persona, la persona íntegra. Recuerde que la palabra, el nombre de Dios significa la persona de Dios, no fulanito, que ese es el nombre de Dios. Porque algunos preguntan, ¿qué nombre tiene Dios? Jehová, dicen algunos. No, Jehová significa el Señor. Yahvé, no, Yahvé es un español de un par de letras
hebreas que no tienen vocales y que se le pone ese nombre también. Las Biblias católicas escriben Yahvé, las Biblias protestantes escriben Jehová, pero es el Señor siempre, no es el nombre de Dios. Algunos dicen, si es Jehová, testigo de Jehová. No, bueno, no entiende nada, después hablamos. No. Bien, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. ¿Está bien? Bien, Romanos 6:23. Porque la paga, mire, este es hermoso este versículo, ¿a cuánto le gusta? Porque la paga del pecado es muerte, esa es la parte fea, pero ahora viene la parte linda. Amén, dígalo conmigo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ¿está entendiendo por qué la sangre? ¿Por qué es sangre? Y ahora lo va a entender más todavía. Hebreos 9:22, ahí lo va a entender cumplidamente. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y acá viene la verdad. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo es? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está estableciendo? La razón de por qué la sangre. Dios dice, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay pago cumplido. ¿Y cuál es el precio? La sangre, dice Dios. ¿Y qué significa la sangre en la Biblia? La vida. ¿Entiende por qué la paga del pecado es la muerte? O sea, el hombre que peca, paga con su vida. Sinónimo de decir, el hombre que peca, paga con su sangre. Si el hombre paga con su sangre, se muere. Ningún otro hombre puede pagar con sangre, porque su sangre es impura como sacrificio delante de Dios. Necesita otra sangre, hermano. La sangre de Dios. Él mismo, hermano. Él mismo vino a pagar con su propia sangre por tu vida y por la mía. Por eso, cuando decimos que Él derramó su sangre, es sinónimo de decir, Él dio tu vida por ti y por mí. Por eso la sangre, porque la sangre es la vida. Cuando Jesús dio su sangre, dio su vida. ¿Y por qué dio su vida? Porque el solo soberano Rey y Creador del universo dijo que si no hay sangre, o sea, si no hay una vida que pague, no hay rescate. Se pierde para siempre. Por eso las personas necesitan de Jesús para ser librados del pecado y de la muerte, para ser librado de la vana manera de vivir y para ser limpiado en su mente, en sus conciencias de obras muertas. Se da cuenta que una cosa es la religión y los movimientos sociales y que aquí, pero si Cristo no te salva, si su sangre no te limpia, aunque hagas todos los movimientos religiosos en la tierra, estás muerto. Solo Cristo salva, hermanos. Porque no entró en el santuario, verso 23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Te das cuenta? Jesucristo se presenta por vos y por mí delante del juez. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Usted sabe que en la misa, otra vez, pastor está agarrándose con las católicas hoy. No.
Entiéndalo, por favor. En la misa se enseña que se sacrifica a Cristo en cada misa. Y mi Biblia y la Biblia católica y todas las Biblias del universo dicen que Cristo no se ofrece muchas veces. Una sola vez se ofreció delante de Dios. De otra manera, dice el verso 26, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otra vez vi a multitudes orando por los fallecidos. Ya no se puede orar por los que fallecieron, porque está establecido que el hombre muere y el juicio. Ya lo que no hizo, no hizo. Ya si no aceptó, no aceptó. Se terminó. Porque después de eso el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuche esto, wow. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, ya no viene a librar del pecado, porque ya nos libró, hermanos. Ya hizo, ya murió Jesús. 2000 años atrás ya murió un Viernes Santo, que era horrible ese día, por el dolor, las tinieblas, el odio de la multitud. Era un día terrible. En el momento, en esa tarde, a las 3 de la tarde, empezó a oscurecerse el cielo, cuando el Hijo del Hombre ya estaba clavado allí. Empezó a temblar la tierra, un terremoto, comenzó a haber una tempestad, los cielos se oscurecieron y empezó a agrietarse el cielo, y esa grieta llegó hasta las puertas del templo y penetró hasta el lugar santísimo, y en el lugar santísimo la cortina que dividía el lugar santo del santísimo, la cual no se podía pasar, se rasgó no desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Significa que Dios de manera sobrenatural estaba diciendo: desde el cielo yo abro el lugar a la presencia mía. Desde el cielo estoy abriendo el camino hacia la vida eterna por medio de la muerte de mi Hijo. Este temblor es el ejercicio del poder soberano de Dios. Esa grieta es la apertura, es el camino al lugar eterno de la presencia de Dios. Y ahí Jesús, derramando su sangre hasta el final, dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Gloria a Dios. Y aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado. Ya no viene a luchar contra el pecado, porque ya venció. Venció la muerte, al pecado, lo quitó del medio, ya lo quitó. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay muerte, hermano, para los nacidos de nuevo. Los hijos de Dios ya no tienen más potestad la muerte sobre ellos, porque Cristo pagó por ellos. Cristo saldó tu deuda, iglesia. Aleluya. Bendito viernes. Bendita sangre que derramó el Señor. Aleluya. Él viene por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hay gente que vive en cualquiera. No tienen idea. Pero hay un pueblo que vive batallando, creciendo en la fe, que dice: Señor, ven, te estamos esperando. Te estamos esperando. Aleluya. Aleluya.
Romanos 5:8, el último. Va con todo este culto, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y escuche esto, porque esto está bueno. Pero mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cristo viene a juzgar a las naciones. Su pueblo ya ha sido salvado, hermano. Si usted nació de nuevo, alabe a Dios, porque Dios no está enojado con usted. Dios viene por usted. Cristo ya pagó por usted. Su sangre la derramó por usted, para que ya no viva sirviendo al pecado, para que ya no viva condenado temiendo a la muerte. Él ya vino, Él ya pagó, y Él viene pronto por ti, iglesia, para librarte de la ira venidera y llevarte al cielo de gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale! ¡Alábale! La sangre de Cristo tiene poder. Amén. A su nombre. Diga conmigo, Señor, gracias por tu preciosa sangre. Ahora entiendo por qué la sangre. Diste tu vida para que yo pueda vivir. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por librar mi mente y mi conciencia de la vergüenza, de la culpa, del dolor y del peso, para hacerme libre, para vivir para ti, desde ahora y para siempre. Amén.